Vamos a la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. El viernes estuve predicando acerca de las señales de la unción. ¿Se acuerdan? ¿Quiénes estuvimos aquí o conectados? ¿Alguien se acuerda por lo menos de algunas señales? ¿Qué le ocurrió a Saúl cuando fue ungido con la redoma de aceite? ¿Qué le pasó? Hubo una identidad, ¿cierto? Porque supo quién era. Porque a través de Samuel vino una palabra de identidad sobre Saúl. Él era un hombre común y corriente en busca de ¿qué? De las asnas de su padre. Era un hombre preocupado en el sentido que no tenía tranquilidad, pero vino la unción sobre él y vino la identidad. Y el Señor le dijo, serás príncipe de Israel. ¿Qué más? ¿Alguien se acuerda? Vamos participando. Dios le proveyó, ¿cierto? ¿Qué le proveyó? Pan, con personas que no conocía. ¿Qué ocurrió también? ¿Qué pasó con las burras? La encontraron. Y mi pregunta es, ¿la encontró Saúl? ¿O el Señor manifestó ahí su gracia y encontraron las burras? Estamos viendo señales de la unción, lo que le ocurrió a Saúl. ¿Qué más? ¿Por qué le hago esta pregunta? Porque yo sé que usted escuchó la palabra el viernes. Señor, no me hagas mentir, pero... Profetizó, hubo una manifestación. ¿Y por qué profetizó? ¿En qué momento profetizó? Hubo una comunión, una compañía de profetas. Entonces cuando estaba con los profetas, con los ungidos del Señor, manifestó un don. O sea, ¿qué es lo que entendemos? Que cuando la unción está manifestada en nosotros, vamos a procurar, vamos a tener como por costumbre estar en compañía de gente ungida. Y van a haber manifestaciones del Espíritu. Y finalmente, ¿qué pasó? Ya fue mudado en otro hombre, como dice el pastor Elías, pero algo el Señor le dijo. Esto es potente. ¿Qué le dijo el Señor? Haz todo lo que te viniera a la mano porque el Señor está contigo. No le dijo antes, le dijo después de haber experimentado estas señales. ¿Qué nos hace atrevernos a hacer algo más para Dios cuando antes vimos el respaldo del Señor? Bueno, estoy en la misma serie, estoy como Netflix, estamos en la serie de la unción, y en esta ocasión quiero hablar acerca de las evidencias de la unción. El viernes estuve hablando de las señales parecido, pero la evidencia tiene que ver no solo con lo que uno hace, sino con lo que uno es. Diga conmigo, con lo que uno es. Porque generalmente nosotros vemos la unción con una acción de una persona, ¿cierto? Pero la unción también está en el ser de la persona. Primera de Juan capítulo 2, versículo 20, dice la palabra del Señor. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. La pregunta que algunos se hacen, ¿y qué es la unción? Que el pastor habla de la unción. Un buen pedagogo para definir algo siempre trata de señalar lo que no es y después lo que es. Un concepto. Partamos por lo que no es la unción. La unción no es una manipulación emocional. No es que tú tienes que buscar una sensación, porque las sensaciones la puedes encontrar en cualquier lugar, ¿cierto? Si te metes a un cuarto oscuro, la sensación y de incertidumbre y hasta de miedo. Pero la unción no es una manipulación emocional, tampoco es un poder exclusivo para aquellos personajes del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. ¿Por qué les digo esto? Porque hay corrientes teológicas que dicen que las manifestaciones del Espíritu Santo solamente se desarrollaron en el tiempo apostólico y con la muerte del último apóstol Juan y con Pablo, finalmente se terminaron todas las manifestaciones del Espíritu. Craso error. Diga conmigo, error.
Error, porque las manifestaciones del Espíritu Santo están vigentes. ¿Sí? Están vigentes. La unción no es un trance y que pierdo la noción y la razón. No voy a ofrendar mi auto por si acaso, todavía no. Dice que no es una sugestión tampoco colectiva ni particular. Hay gente que dice, pastor, algo me pasó, pero me fui en la volada y no supe qué ocurría en mi entorno. No, hermano, cuando la unción de Dios, que vamos a explicar qué es lo que es, se manifiesta potentemente en una persona, esa persona sabe lo que pasa en su entorno. No pierde el conocimiento, no entra. O sea, sí puede ocurrir un trance, sí, a Juan le ocurrió. A Juan en la isla de Patmos le vino un trance, pero él estaba consciente, no estaba inconsciente. Es un trance consciente. La unción no es solamente un concepto teológico para analizarlo en el laboratorio de la palabra, porque hay gente que hace una cátedra definiendo lo que es la unción, pero no lo vive. La unción no es el rezo de un sacerdote a una persona enferma. ¿Usted ha escuchado esto? Vamos a buscar el párroco o el párroco de la ciudad para que le dé la extrema unción a aquel que está muriendo. No, eso no es la unción. Con todo respeto a los amigos católicos romanos. Tampoco es un poder exclusivo de los pastores y ministros del Señor. Porque algunos dicen, no, que el pastor no me ore por mí. Y el diácono, no, usted es el ungido. Sí, es verdad que uno por la gracia de Dios es ungido, pero esa expresión, el pastor es el único ungido, es una expresión del Antiguo Testamento. Porque la Biblia dice, y se lo acabo de leer, 1 Juan capítulo 2, versículo 20, dice, ustedes tienen la unción. Juan le está hablando a la iglesia. O sea, si usted es de la iglesia y es la iglesia, parte de la iglesia, usted tiene la unción. No es solo para los pastores. Pastor, ore usted nomás, pero ningún otro hermano. Y me lo han dicho muchas veces. Es que usted porta, hermanos, yo creo en esto, que somos un cuerpo. Y que no solamente Dios ha de usar mi vida como pastor de la congregación, Dios puede usar hasta un niño para orar por un enfermo, para profetizar. Dios lo puede hacer. No es un don dado a los más correctos de la iglesia. Tampoco estoy diciendo que es dado a los más pecadores. Es por gracia de Dios la unción, hermano. Si Dios me dio una unción, no es porque yo era una blanca paloma cuando era un pequeño, no. Es porque a Dios le plació llamarme, capacitarme, escogerme para bendecir a la iglesia. Tampoco tiene que ver con exclusivamente una manifestación visible como hablar en lenguas o caer de espalda, porque algunos dicen, habló en lengua, recién tienes la unción. Cuidado con esto. Se cayó de espalda, cayó bajo la unción, y el que no cayó de espalda, ¿acaso no recibió una manifestación y una unción del Señor? Claro, también. Hermano, la unción no podemos esquematizarla. No podemos definir que esto es exclusivamente. Sin embargo, la Biblia dice que la unción, ¿qué es verdaderamente? La palabra griega es krisna o krisma. Significa es el poder capacitador de Dios por medio del Espíritu Santo. Que inicialmente, ¿qué es lo que hace en una persona común y corriente? Hace que nazca de nuevo, eso provoca la unción. Nace en una nueva criatura. Esa es la primera manifestación de la unción. Lo segundo, ilumina sus pensamientos, su mente, para entender la palabra. O sea, si alguien puede descubrir a sí mismo si tiene la unción, es cuando tú lees la Biblia y la entiendes. Incluso en la versión Reina Valera de 1960, con vosotros hacéis desierto, desierto os digo, concupiscencia y todos esos términos, la unción te lo hace entender. Claro. A veces tratamos de ayudar al Espíritu Santo y decimos, mira, lee esta versión de la Biblia, es más clara. Está bien, no es malo.
Pero cuando alguien tiene la unción de Dios, hermano, entiende incluso estos textos antiguos. Hasta las traducciones de 1909, que es un español mucho más antiguo. Cuando alguien tiene la unción de Dios, el Espíritu Santo le ilumina y lo entiende. Entonces recapitulemos. La unción, ¿qué es lo que es? Es el poder de Dios que hace nacer a una persona como nueva criatura. Esa es la primera acción. Segundo, ilumina los pensamientos. Tercero, lo capacita sobrenaturalmente para servir en la obra de Dios. Ahora, esto tenemos que tomarlo, lo que estoy diciendo, ponernos al espejo de la palabra y decir, estoy viviendo lo que es la unción de Dios. Porque ¿sabe cuál es el problema de nosotros los creyentes? Que nos conformamos con dos asuntos. Ponga atención. Con saber lo que dice el texto, tenemos la unción, nos basta. Algunos dicen, tenemos la unción, me basta. Son tan teólogos, dicen, ya tengo la unción, tengo el Espíritu, soy templo del Espíritu y está bien, no es malo. ¿Cuál es el otro problema? El otro problema es que no sabemos ocupar lo que Dios nos ha dado. ¿Y por qué no sabemos ocuparlo? Porque no nos atrevemos y no nos disponemos a ser usados por el Señor. ¿Cómo vas a saber que hay una manifestación del Espíritu, la unción en ti, cuando tú te dispones a servir? Yo nunca supe que era predicador hasta que me dispuse a predicar. La unción la tenía, pero ¿cómo se manifestó? Abriendo la boca. Si tú esperas ir a Colombia o Estados Unidos para que alguien te tire la chaqueta y recibir la unción, está equivocado. La unción se recibe desde el momento que le entregas la vida a Cristo. Ahí viene la unción. Pero esto hay que cultivarlo. Hay que cultivarlo. Quiero referirme como gran referente respecto a lo que es la manifestación de la unción, no un apóstol contemporáneo, no un profeta de moda. Quiero hablar de Cristo en esta hora. Porque Cristo manifiesta evidentemente lo que es la unción. Cristo 100% Dios y cuando estuvo en la tierra también 100% hombre. Él dependió del Padre, del Espíritu y de los textos de la Escritura para manifestar la unción. Así que vamos a poner a Cristo como el ejemplo en este sermón. Primero, vamos a ver que las evidencias de la unción están desarrolladas, yo le puse por lo menos en 4 manifestaciones. Lo primero, vamos a ver que cuando Cristo es ungido, Él manifiesta en primer lugar la humildad y sujeción. Cuando alguien dice que tiene la unción de Dios, no solamente es histriónico, carismático. Hay gente que no tiene ningún poder de Dios y es histriónica, carismática, grita fuerte, es chistoso. Y uno dice, está lleno de la unción. Cuidado. Hay políticos que son más divertidos que nosotros los predicadores, llaman más la atención. Hay coach motivacional y dice, este está lleno de la unción. No. Primero, humildad y sujeción. Si alguien quiere saber si hay unción de Dios, lea conmigo por favor el gran ejemplo del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 3. Vamos a ver que algo ocurrió acá cuando el Señor fue a Juan el Bautista a ser bautizado. Mateo capítulo 3, versículo 13. Mateo 3, 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Ponga atención. El que es humilde reconoce que otro puede entregarte una virtud o un servicio. El que es humilde se dispone para que le puedan ayudar a hacer algo. ¿Está entendiendo? Jesús no se bautizó solo, siendo Dios. Él tuvo la humildad para sujetarse al ministro que estaba bautizando, que era Juan. Jesús era mayor que Juan, por supuesto. Pero él humildemente se acerca donde está Juan el Bautista y vino a Juan. Una de las cualidades de quienes tienen la unción, van donde los ministros del Señor, no son independientes. Estoy leyendo la Biblia. Vino Jesús a Juan
Mas Juan se lo oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero ¿qué le dice el Señor? Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Si se da cuenta, este episodio es la antesala para que la unción del Espíritu Santo viniera sobre Jesús en forma de paloma. Versículo 16, Jesús después de que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí que los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Ponga atención con esto. Cuando una persona tiene humildad y sujeción, va a experimentar la unción de Dios. Jesús experimentó la unción de Dios en el agua. ¿Por qué la experimentó? Porque este era humilde, se sujetó. Él dijo, es necesario que se cumpla la Escritura. Una persona humilde, una persona sujeta, ponga atención, se sujeta a lo que el ministro dice de acuerdo a la palabra. Jesús dice, es necesario que se cumpla toda justicia, toda palabra. Por eso se sujeta Jesús al ministro llamado Juan. Hay muchas personas que dicen que son predicadores, evangelistas, misioneros, pero no se sujetan ni al carabinero que les pone la mano para que paren el tránsito. Hermano, yo no creo en gente que dice tener unción, pero no se sujeta a las autoridades terrenales. Ay, ¿qué estoy diciendo? Chile está lleno de personas que no se sujetan a nadie, pero son gente muy carismáticas. Y dicen, el Señor es mi pastor, Él me envió. Yo conocí a una mujer que era muy pentecostal. Danzaba, hablaba en lengua, era el palo blanco de la iglesia, era la que decía, aleluya, aleluya, todo. Y un día le dije, hermana, ¿sabe? Me gustaría que usted participe de un discipulado. Y ella me dijo, no, pastor. Y le dije, ¿por qué? Es que estuve orando y el Señor me reveló que yo no tengo que obedecer a hombres porque conviene obedecer a Dios. ¿Cómo eso? Pero ella, hermano, predica hasta el día de hoy en diversas plazas, en diversos lugares. Hasta el día de hoy, ella no se sujeta a un discipulado a que otro le enseñe. Entonces, mi pregunta es, de acuerdo a la Escritura, ¿será una evidencia de la unción? Saquemos conclusiones. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Dice, y hallando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, refiriéndose a Cristo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios, siendo Cristo, Dios, se hizo hombre, se humilló, obedeció, porque la humildad te lleva a obedecer, obedeció al Padre. Y miren, los que son humildes, los que se sujetan hasta el final, ¿sabe lo que experimentan? Damas y caballeros, el poder de la resurrección. Cristo experimentó el poder de la resurrección al tercer día, fallecido. Eso se llama unción. Si Cristo no obedece, si Cristo no es humilde, Él no experimenta el poder de la resurrección. ¿Usted está entendiendo la ecuación del Señor? El Señor comisionó a los discípulos en Mateo 10, versículo 8. No fueron los discípulos que con su entusiasmo quisieron echar fuera demonios y orar por las personas. No, el Señor los comisionó. Y el Señor le dijo, echen fuera demonios, resuciten muertos, sanen a los leprosos, a los enfermos, de gracia recibiste, de gracia entreguen. ¿Y qué ocurrió? Ellos sujetos al Señor, Dios les usó con manifestaciones de la unción del Espíritu Santo. Bueno, yo creo en el poder que Dios da en la comisión que uno otorga a los misioneros, a los pastores, a los evangelistas. Yo creo, porque la Escritura me dice, en la imposición de manos y el enviar personas con un poder del Señor. Yo lo creo.
El problema es que nos encontramos en una sociedad tan independiente en todo aspecto. Hay gente que dice que el Señor les envió a hacer algo. Por ejemplo, hay personas que se dicen ser apóstoles. Ya el pastor va a hablar temas complicados. O profetas. Yo respeto quien diga eso. La verdad es que no quiero discrepar, no es mi ánimo. Lo he hecho bastante y me ha traído problemas terribles. Me han bloqueado de Facebook sin decir algo en contra de alguien. Me han escrito mensajes. ¿Qué no me han dicho, hermano? Solamente por decir lo que la Biblia dice, pero bueno. Y ellos dicen que son enviados de Dios porque dicen que son apóstoles. Pero la pregunta es, ¿todo enviado por Dios es enviado por una iglesia? Cuando alguien me dice que es un apóstol, yo le pregunto, ¿y quién te envía a ti? Porque la palabra apóstol significa enviado. Entonces, si alguien dice que es apóstol, ese apóstol debe estar sujeto a un grupo de pastores, ancianos, que envían a esa persona a una comisión. La iglesia no funciona piramidalmente, no tenemos un papa evangélico. Tenemos un cuerpo de pastores, de ancianos que dirigen la iglesia por medio del Espíritu Santo. Así funciona la iglesia. Esa es la forma. La segunda evidencia, todo aquel que tiene la unción, el Padre da testimonio de él y la iglesia también. No solamente que él lo diga. Mire, estuve preparando unos temas de escatología, ayer lo expuse, gracias al Señor. Y comencé a meterme a internet porque uno necesita recabar información y me encontré con escatólogos de verdad extraordinarios. ¿Por qué digo extraordinario? Porque ellos se autocurriculaban, decían algunos, yo soy Pedro Martínez, soy escatólogo internacional con doctorado en no sé qué cosa y estoy dispuesto a enseñar. Mire, uno no tiene que promocionarse. Uno no tiene que andar mostrando el currículum de qué es lo que hace, lo que eres. Las evidencias de alguien que tenga la unción, el Padre dará testimonio y la iglesia también. Estamos ahí en el capítulo 3 de Mateo. Lea conmigo ahí el versículo 17. Y hubo una voz, después que el Espíritu vino sobre el Señor en forma de paloma, y hubo una voz, esto significa testimonio. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo con mayúscula refiriéndose a Jesús, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. El Padre da testimonio de los que son hijos y de los que manifiestan una unción. El Padre no auspicia a ningún arrogante y soberbio que se manda solo. Fue con anestesia, pero igual dolió. El Padre da testimonio de aquellos como Cristo que se sujetan al ministro, que se sujetan al pastor, al hombre de Dios del momento. Se sujetan a la palabra y el Padre da testimonio y dice, este es mi hijo, en el cual estoy complacido. Dios dirá lo mismo de mí, de usted, públicamente a las potestades, este es mi hijo Sergio, este es mi hijo Elías, mi hijo Carlos. Tengo complacencia en él. Este es mi hijo Felipe. Y todos los nombres, aplíquelo a usted también. Dios dirá de nosotros, tengo complacencia. El libro de Apocalipsis habla acerca de 7 iglesias las cuales Dios escudriñó. En algunas tuvo complacencia, como la de Filadelfia, como la que estaba en persecución. Pero de otras, Él no tenía complacencia. Y mi pregunta delante del Padre, estamos acá, generación encendida en Jesucristo, ¿te complace, Señor? ¿Te complace? Wow, yo creo que estamos como en esta mañana tomando ulpo a cuchara parada. Ulpo para los hermanos venezolanos, argentinos, no sé. Es harina tostada con leche o agua espesa. Pero con ese tazón quedáis bien todo el día. Y todo el día en el baño también.
Si va a comer harina tostada, no, bueno, no le agregue más. Por experiencia se lo digo. Romanos 8:16 dice que el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Es el Espíritu Santo. A veces en el círculo de pastores, ¿sabe lo que ocurre? Este tema de la competencia. ¿Quién tiene? En la Asamblea de Dios tenemos 3 grados de credenciales. El primer grado de credencial es el obrero cristiano. Para tener esa credencial de honra, tienes que estudiar teología. Tienes que tener un testimonio de la iglesia y el presbítero tiene que dar el visto y el distrito para que tengas una credencial que dice obrero cristiano. Y me gusta que diga obrero cristiano, porque eso somos. Después de eso viene una segunda credencial. La primera, sí, ¿te sirve para qué? Porque yo pasé por esa. Para hacer cultos, solamente para eso y presentar niños, nada más. No podía bautizar, no podía oficiar la Santa Cena porque era un simple obrero cristiano y creo que lo sigo siendo. Pero después los hermanos, las autoridades ven que la iglesia comienza a desarrollarse y te entregan otra credencial. No es una credencial galáctica, no. Es ministro licenciado. Los nombres bonitos, rimbombantes. Esa credencial ya te permite oficiar ceremonias, casar, servicios fúnebres, todos los servicios. ¿Por qué? Porque las autoridades ven que tú tienes un testimonio. Y después de eso, cuando ya te salen ala y aureola, viene la credencial de ministro ordenado donde tú puedes oficiar como un líder principal a nivel nacional en la Asamblea de Dios. Yo no le voy a decir cuál tengo. Porque una credencial no te hace tener más unción. Lo que te hace manifestar la unción, estamos en el primer punto, no, el segundo, es tener humildad, sujeción, es tener testimonio del Padre y de la iglesia. Eso respalda a un hombre de Dios. Yo estaba en una convención hace poco, tal vez me van a censurar, me van a llamar, y algunos recibían el diploma de ministro ordenado y otros que revolucionan toda una nación no tienen ninguna credencial. Oye, qué rara esta cosa. No se trata de credenciales. Se trata de sujetarse, de vivir humilde ante el Señor, sujeto a la autoridad que Dios te puso y tener el testimonio del Padre y el Señor te respaldará. El Señor te respaldará. No es con credenciales, no es con años de religión, no es con espada, no es con ejército, es con mi Santo Espíritu, dijo el Señor. Es con mi Santo Espíritu. Yo conozco gente anónima, hermano, para el mundo, para el medio evangélico, pero tienen una manifestación extraordinaria del Espíritu Santo. Por eso yo no busco credenciales, tampoco estaba picado así con Cindy en la convención, así. No me importa, respeto, reconozco. Pero yo he evaluado tanto. Y los que reciben algunos, no digo todo, esa credencial, ese diploma, lo tienen ahí cuando tú abrís la puerta de su casa, ahí al frente, ahí, para que todos sepan que él es un ministro galáctico. Bueno, yo conocí a una hermana, tenía hermano lleno de diploma, cuando abría la puerta era una ministra de la Asamblea de Dios, lleno de diploma, uno entraba, hermano, faltaba espacio para la mosca, lleno de diploma. Hasta estos cursos que uno hace, no sé, en las sedes sociales, esos cursos de repostería, ahí también estaba. Y un día el Espíritu Santo le dijo, saca todos esos diplomas, el Espíritu Santo. Porque lo que tú eres no es por esos títulos que tienes pegados en la ventana y en la puerta y en la muralla. Lo que tú eres es por la gracia de Dios.
Dele un aplauso al Señor. Dele un aplauso al Señor. Dele un aplauso. Gloria, gloria al que nos ungió, al que nos ayuda en las debilidades, al Espíritu Santo que da testimonio que somos hijos de Él. El Padre tiene que decir de ti, también estoy complacido de ti. Estoy complacido de ti. El testimonio es sumamente fundamental. Cuando el Señor quiso establecer diáconos en la iglesia incipiente, uno de los requisitos de los que iban a servir en las mesas, de los que tenían que limpiar el púlpito, de los que tenían que barrer, de los que tenían que ir al baño y servir a las viudas, ser lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, buen testimonio de los de afuera, para que no caigan en descrédito, buen testimonio. Amado hermano, usted no hable de lo que por la gracia de Dios es que la gente diga lo que usted hace. Que la boca del extraño te alabe, dice la Escritura, y no tu propia boca. Que la gente dé testimonio de quién eres por la gracia del Señor. Claro que a algunos le ponen harto colores, usted póngale límite, ya, pues no soy tanto, hermano. El problema está que algunos quieren usar un poder, pero tienen un testimonio terrible. Como el dicho, gatica, pero no practica. Usted se acuerda de este mal testimonio. Mira el pastor Peladón. Pero la Biblia lo dice. Así que Hechos 19 habla Lucas acerca de unos hombres que andaban echando demonios. Eran los hijos de Seba. Esto habían escuchado del Evangelio y habían escuchado del mensaje de Pablo. ¿Sabe lo que ocurrió con estos exorcistas ambulantes? Porque esto ocurre, hermano, cuando hay gente que dice, sí, yo sé cómo funciona esta cuestión, en el nombre de Jesús, fuera, listo, ya estamos al otro lado. Esto no es un rito, hermano. La manifestación no es un rito, número uno. No es una ceremonia, la unción. Estos hijos de Seba estaban echando demonios en el nombre del Dios que predica Pablo, en el nombre, no sé, en el poder de Grayskull, no lo sé cómo lo decían. Y dice que los demonios tomaron a estos exorcistas ambulantes y los desnudaron y los dañaron. ¿Por qué? Porque los demonios, ponga atención, los demonios se sujetan al Señor y se sujetan a hombres comisionados por el Señor que viven el Evangelio no a su manera, sino que a la manera de la Escritura y a la manera que se le encomendó. Los demonios no se sujetan a personas independientes que no se sujetan a nadie. Mira, aquí hay un hermano, un amigo, Sergio, ya. ¿Te acordáis, Sergio, de lo que nos pasó? Hace años atrás estábamos en el paradero de la micro con una joven, no voy a decir el nombre, y de pronto la joven empezó, ¿qué le pasa? ¿Te acordáis? Hermano, tenía demonios. Fue terrible. Gracias a Dios que hay un testigo ahí de lo que estoy diciendo. ¿Sabe lo que hicimos con Sergio? Llevamos a esta joven ahí al registro civil, frente a la comisaría de Balmaceda. Estaba medio oscuro, entonces dijimos, ya vamos a echarle fuera el demonio ahí, porque en el paradero la micro era mucho escándalo. La llevamos ahí, en el nombre de Jesús fuera, estábamos ahí con Sergio luchando, y llega un carabinero, hermano, con metralletas. ¿Te acordáis? ¿Qué están haciendo ahí? Vive Dios que en verdad, que el demonio se sujetó, se calmó esta muchacha. ¿Sabe cuál es el principio? Que toda autoridad es puesta por Dios. O sea, Dios respaldó la autoridad del carabinero. Sí, del carabinero. Respaldó la autoridad. Hermano, tenía más autoridad que Sergio y yo. Estábamos cabros. Su carnet de identidad. No andamos con carnet de identidad. Y sabe que, mire cómo es Dios que usa la autoridad puesta por Él mismo. Él dijo algo tan sabio,
Fue voz de Dios, dijo, estas cosas tienen que hacerlo en su iglesia, ¿qué van a andar haciendo escándalo acá? Y así lo hicimos el otro día. Yo llamo al pastor Jorge, pastor, esto nos pasó, una retada. ¿Qué culpa que el demonio se manifieste? Igual me lleve el reto. Al otro día lo llevamos al templo a esta mujer. Fue terrible, no le cuento más detalles, pero Dios la liberó. O sea, se da cuenta que Dios respalda a aquel que Él pone como autoridad. Este carabinero no fue por la suya, seguramente su cabo le dijo, anda y ve lo que ocurre. La tercera evidencia de la unción es que cuando están en pruebas, cuando están en tentaciones, a través del Señor son más que vencedores. Cuando tú tienes la unción de Dios vas a vencer, escúchalo bien. Cuando tienes la unción de Dios vas a vencer, no hay tentación, no hay demonio, no hay situación terrible que te echa a un rincón y tú seas un perdedor. Imposible. Es la unción de Dios. ¿De quién estamos hablando? De Cristo, el Señor. Lucas capítulo 4, versículo 1. Jesús lleno del Espíritu Santo. ¿Después de qué? Después de haber sido bautizado, después que se sujetó, porque el bautismo es un acto de obediencia, entre paréntesis. Amén. Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea. Se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. La gente más humilde debiera ser la gente más escuchada en todo lugar. Pero curiosamente la gente más arrogante, más soberbia, más sobrada, la que anda buscando la plataforma, las fotos, aquí algunos ponen su foto en la iglesia para que... ¿Qué ponéis la foto en la iglesia? ¿Cómo poner la foto tuya afuera de la iglesia? ¿Para qué? Si el que tiene que ser conocido no es el pastor, es Cristo, el Señor. Ya me va a llegar un mensaje por ahí. Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Y usted conoce la historia y si no la conoce, la resumo. Fue el Espíritu que llevó al Señor al desierto. Mira, el Espíritu Santo te lleva a ti a los momentos difíciles. Es el Espíritu Santo que te lleva a los momentos difíciles. A veces no. A veces eres tú el que te metí en problemas y vienen consecuencias. Pero ahí tenemos que mirarnos al espejo. Señor, ¿es tu Espíritu el que me está guiando al desierto? ¿O soy yo el que me estoy yendo al desierto? ¿Cuál es la diferencia? Que si eres tú el que te automarginas de la iglesia, del Señor, y tú te metes solo al desierto, es terrible ese desierto. Pero cuando el Espíritu te lleva al desierto, Él te garantiza, número 1, que estará contigo. Número 2, que te va a proveer. Número 3, que te dará victoria. Porque el diablo en el desierto quiso tentar al Señor. Y las personas que están ungidas por el Señor, una de las cualidades que tienen, que usan bien la palabra y que la ocupan bien en los momentos buenos como malos. El Espíritu estaba sobre Jesús. Cuando alguien tiene el Espíritu, tiene con ello la palabra. Jesús no le dice al diablo, mira, en el nombre de la sinagoga te echo fuera. No. Escrito está. Escrito está. Y el diablo se fue de la presencia del Señor por un tiempo, dice el texto. O sea, cuando tú tienes la unción, estás garantizado a triunfar, a vencer la tentación y a salir airoso de la prueba y del desierto. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esta buena noticia? Yo le doy un aplauso al Señor. Moisés, David, Elías y muchos otros tuvieron que ser desafiados en el desierto.
pero ellos triunfaron. Con errores, sí. Moisés cometió un error en el desierto, sí, pero ese error no le llevó al fracaso, llevó la victoria a Israel. Cruzaron al otro lado. David, lo mismo, y los demás. Si tampoco podemos idealizar que no vamos a tener tropiezo, aún teniendo la unción, los vamos a tener. Pero no nos quedamos tirados en el suelo. Porque el mismo Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. ¿Cómo orar en momentos terribles? No lo sabemos, pero Él intercede con gemidos indecibles. O sea, si alguien ha experimentado lo que estoy diciendo, entonces estás viviendo la unción de Dios. Estás viviendo la unción de Dios. La cuarta evidencia de que alguien está viviendo esta unción es que tienen un poder manifestado de un modo extraordinario con dones espirituales. Con dones espirituales. No solamente es humilde, está sujeto. No solamente el Padre da testimonio de ti y la iglesia también. No solamente vences en las tentaciones y en la prueba. También hay una manifestación del Espíritu. Sí, la unción te llevará a descubrir el potencial, el don que Él te ha dado. Es algo sobrenatural. Recuerda el mensaje del viernes. Recién que Saúl experimentó, número 1, identidad. Después que Saúl supo que Dios se encargaba de cubrir lo que él no podía cubrir, de solucionar lo que Saúl no podía solucionar. Después que, en tercer lugar, el Señor le proveyó con pan. Recién ahí, escúchalo bien, recién ahí, el Señor le dice: haz todo lo que te viniera a tu mano porque el Señor está contigo. Mira, el Señor desde que está en el Jordán, desde que va al desierto, no hay manifestaciones explícitas de sanidades a los enfermos, de liberación a los endemoniados. No, porque esto es progresivo. Esto es progresivo. Recién en el capítulo 4 de Lucas vemos una evidencia que sirven a Dios con poder. Lucas 4, versículo 14. ¿Cómo volvió Jesús de la prueba del desierto? ¿Está leyendo conmigo? Y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo. ¿De dónde venía? Antes del desierto, ¿de dónde venía? Del bautismo. ¿Qué actitud tuvo Jesús en el bautismo? Humildad. Yo dependo de ti, Juan. Por favor, bautízame. Dependo de mi hermano en esta labor. Humildad, sujeción. Juan, no, yo debería ser bautizado por ti. Pero el Señor le dice: no, yo necesito ser bautizado por ti. Humildad, yo necesito la palabra del pastor, la palabra de un discipulador. Necesito la atención de un diácono. No soy independiente. Segundo, estoy en el desierto. Parece que me voy a caer en el desierto, me voy a enterrar en el desierto, voy a tragar el polvo, pero no lo vas a tragar. No te vas a caer rendido a los demonios, sino que rendido al Señor. Y así tienes que volver. Volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea. Damas y caballeros, les tengo una buena noticia: que después de la prueba, después del trago amargo, después del problema terrible que no puedes enfrentar, si tú vences, viene una bendición mayor sobre ti, sobre tu familia, sobre tu casa. Es mayor. Tienen razón nuestros hermanos pentecostales cuando dicen esto. Después de la prueba viene una gran bendición. Hermana Damaris, hermano Javier, les profetizo de parte del Señor que cosas que ojos no han visto ni han subido a su corazón son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Van a ver la gloria de Dios. Es preferible perder cosas en esta tierra, pero lo que van a recibir de parte de Dios será extraordinariamente grande. Aleluya. Aleluya. Yo conozco por la gracia de Dios el estado de muchos de ustedes. Sé cómo han pasado momentos terribles. Hermano, he conocido gente que ha estado con nosotros desde que iniciamos el ministerio sin tener plata para echarle algo para el pan.
hermano, terriblemente mal en todas las áreas, su matrimonio colgando de un hilo. Hoy, matrimonio bendecido, hoy matrimonio lleno del Espíritu Santo que sirven al Señor. ¿Es necesario pasar por el desierto? Sí. ¿Para qué? Para que Dios use tu vida de un modo extraordinario. Yo lo he vivido también en mi vida. Mientras más la aceituna se procesa, se machaca, más aceite tiene que salir. Mientras más la aceituna se machaca, más aceite tiene que salir. Uno ve la aceituna toda pisoteada, deforme. Es que eso es lo que Dios quiere hacer. Quiere romper nuestra forma. Aunque aparentemente estás más viejito, más pelado, gordito, no sé, con enfermedades. Parece que el mundo te pisotea cada vez más. Pero yo ruego que Dios abra los ojos de tu entendimiento y sepa que está brotando en ti unción de Dios. Unción de Dios. Brei kratoi sakranda. Ingrondei bratai grotei se quembranda kaisa. Obre kai brotei socobritai se kai. Aleluya. Lucas 4, vuelve el Señor de el desierto, fue llevado, vuelve del desierto a Nazaret. Versículo 14 y el 15, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado. Ponga atención qué es lo que ocurre con alguien que evidencia la unción. Ponga atención. Hay una palabra que dice y se difundió, versículo 14, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Pregunta, ¿era Jesús promocionándose? No. La gente da testimonio de una iglesia llena del Espíritu Santo. La gente da testimonio de un siervo y de una sierva de Dios. Yo no tengo que ocupar las redes sociales para que, no es que no la ocupe, sí la ocupo, pero no las tengo que ocupar con una mala motivación de yo querer hacerme famoso. Cuidado con eso. El que busca la fama en esta tierra la va a tener, pero la honra de Dios no la va a tener. El que quiere los aplausos de los hombres lo va a tener. Pero yo prefiero que no tener ningún aplauso de ningún hombre y cuando me presente delante de Dios, Él diga, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel. Ven, gózate en el reino eterno. No saco nada que la gente me aplauda, que me ponga una gruta, me ponga vela, si el Padre no está complacido conmigo. Qué terrible sería que el Señor te dijera a ti, a mí, no te conozco. Pero si en tu nombre profetizamos, hicimos campaña evangelística, hicimos el set Puente Alto, no te conozco. La gente humilde, la gente sujeta, la gente de buen testimonio, las personas hablan bien de esa persona y la fama se difunde. Hoy todos quieren ser Maradona. Volado, mal testimonio, pero bueno para la pelota. La gente se queda que con tal que haga goles, ¿qué importa? Con tal que predique lindo, está bien. No debe ser así. ¿Debe predicar bien? Sí. ¿Debe enseñar bien? Sí, pero debe tener un buen testimonio. Debe tener un buen testimonio. Una de las cualidades, tiene una fama que no la busca. La gente habla del Señor. Versículo 15. Cuando alguien tiene la unción, ¿sabe lo que hace? Hace discípulo a otros. Estoy leyendo la Biblia. Versículo 15. Y enseñaba. ¿Quién enseñaba? Jesús. ¿Por qué enseñaba? Porque tenía la unción en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Damas y caballeros, la unción se cultiva, la unción se mantiene, pero llega un momento, una etapa de la unción de Dios en ti que tú enseñas a otros respecto a Cristo. Yo les hablo ahora a todos aquellos que terminaron el nivel 7 de discipulado. A todos los que terminaron el nivel 7. ¿Estás enseñando a otro de Cristo? Si tú estás enseñando a otro de Cristo, la buena noticia es que la manifestación de la unción está en ti.
No estoy diciendo que no la tengas, la tienes. Pero cuando enseñas se manifiesta la unción. Cuando predicas se manifiesta la unción. Cuando oras por los enfermos se manifiesta la unción. Hay gente que quiere que salga agua de la llave, pero no tiene ni la iniciativa ni de abrirla, hermano. Hay gente que tiene sed, tráeme un vaso de agua, pero tú no eres capaz de ir a buscar el agua. Entiéndase desde el punto de vista espiritual. Todos inicialmente como guaguitas espirituales, yo necesité, bien digo, que mi mamá me diera leche. Pero después uno crece, como le digo al Simón, que le gusta la leche con cuáquer, ustedes saben que le gusta la leche con cuáquer al Simón. Quiero cuáquer, ya tiene 8 años, ya hijo, usted vaya a la cocina, sírvase el cuáquer. O el pastor, malo, no es malo. Porque uno debe enseñar a los discípulos, a las personas, a que se responsabilicen de acuerdo a lo que Dios te ha dado. ¿Cuánto tiempo usted lleva a la iglesia? Ya, pero no me mire feo. ¿Cuánto tiempo usted es cristiano? ¿Usted le está enseñando a otros de Cristo? Es un mandamiento. Vayan por el mundo, hagan discípulos. Hagan discípulos. Llega el momento que la unción te lleva no solo a pedir agua de otros, tú tienes que dar agua a otros. ¿Me sigue o no? Yo anhelo que después de esta predicación se me acerquen muchos hermanos y me digan, pastor, heme aquí, estoy dispuesto a enseñar a otros tu palabra. Y no me venga con las cosas, es que no es mi don. ¿Cómo? Yo no veo en Mateo 28 que diga, mira, los que tienen el don de hacer discípulos, hagan discípulos. No veo eso. Todos estamos comisionados a ser discípulos. Todos. Pucha, se fueron los amenes. ¿Qué pasó, hermano? Unos zapateos, Dios me va a bendecir. ¡Aleluya! Hagan discípulos. Sí. Ponga atención, quienes tienen una evidencia de la unción de Dios evangelizan también a otros. Versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado en el día de reposo, y entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer, en otras palabras, a predicar. Pero ponga atención en el versículo 16. Quienes tienen la unción de Dios tienen la costumbre de congregarse. Vino a Nazaret con la unción del Señor Jesucristo, ¿cierto? Donde se había criado y en el día de reposo entró. ¿Dónde entró? ¿Dónde frecuentaba ir el Señor? Al templo y a la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. O sea, alguien que quiere que la unción se manifieste, tiene que congregarse como era la costumbre, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Existen buenas costumbres y malas costumbres. La mala es dejar de congregarse. Se lo dije, con anestesia, con algodón, nanay, hipoglós, todo lo que usted quiera. Pero Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue a la sinagoga como era su costumbre. Las personas ungidas son fieles congregándose. Ahora, si tú dices, pastor, me cayó el sombrero, yo como que soy como medio católico, para mí, para la Semana Santa me congrego, se muere un familiar y la presentación de un niño. Yo no digo que no tengas la unción, probablemente la tienes. Pero mi pregunta es, ¿vas a ser de ese grupo de evangélicos que solamente saben lo que tienen y no lo viven? Trague tranquilo, trague. Se congregan. Se levantó a leer. Las personas que tienen unción dentro de la comunidad sirven. Dice el texto que no solamente Jesús escuchó al rabino, él sirvió, él leyó,
Él se dispuso. Pregunta, ¿usted sirve en la congregación? Si usted sirve, va a descubrir el potencial y el don que tiene. Si usted espera al ángel Gabriel que se le revele con un rollo de oro y le diga, este es tu don, María Joaquina, ahí está. Este es tu don. Y te entrega una espada de oro. Eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. Descubre la unción sirviendo a otros. Pastor Carlos decía que en las caravanas misioneras se descubren los dones, se descubren los potenciales. ¿Sabe lo que por la gracia de Dios yo hacía? Por la gracia de Dios lo que yo hacía cuando era líder de jóvenes, a todos los tiraba a la calle a predicar. ¡A todos! Bien pete, David, ¿te acuerdas, David? Íbamos a la calle a predicar. Hay varios que estaban acá. Todos los hacía predicar, pero no era yo, era el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ahí descubría, este es predicador. Este se pone a enseñar en la calle. Bueno, este es maestro ya. Pero la única forma de descubrir, ¿cómo descubrí que Edison Góngora era un tremendo predicador, predicando en la calle? Él no lo descubrió en el instituto bíblico, él no lo descubrió en un culto común, no, en la calle. Si usted aspira a ministerio, usted aspira a un llamado al Señor, quiero verte en la calle. Quiero verte en la calle. En la calle, los músculos se hacen más fuertes para enfrentar las potestades. En la iglesia estamos así, hermano. Es fácil servir en la iglesia, pero es mejor muchas veces hacerlo fuera de ella. Hay manifestaciones, estoy por terminar. Versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí. Cuando tienes la unción, sabes lo que portas, sabes lo que tienes que hacer. Anótelo. Cuando tienes la unción, sabes lo que portas, sabes lo que tienes que hacer. El Señor dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Por cuánto me ha ungido? ¿Para qué? ¿Para qué Dios ungió a la iglesia? Para dar buenas noticias a los pobres, para predicar el Evangelio. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Todos estaban ahí atónitos. ¡Wow! No era algo novedoso lo que estaba leyendo Jesús, porque esto está en Isaías capítulo 61. Pero ¿por qué la gente estaba atónita? Porque el que estaba leyendo no lo estaba leyendo así. Hermanos, estamos aquí en la misa del gallo. Cuando alguien tiene la unción, hasta lo que lee se siente. Cuando alguien tiene la unción, aunque sea una lectura devocional, clava los corazones. Porque el que está leyendo ahí está lleno del Espíritu. Todo lo que tú haces lleno del Espíritu, la gente queda atónita. Y dice el versículo 20. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Siempre la gente hasta el día de hoy lee en la sinagoga, pero no siempre hay una manifestación del Espíritu en la sinagoga. Yo anhelo de todo corazón que nuestros cultos no sean una liturgia más. Yo anhelo que quienes servimos acá a los hermanos seamos llenos del Espíritu Santo. Que el culto llegue a un momento que incluso, aunque a algunos le incomode lo que diga, no tenga hora de término. Que podamos glorificar a Dios, podamos estar empapados de Él y que la gloria de Dios esté en nuestra, entre comillas, sinagoga. Eso es lo que anhelo. Y como todos miraban al Señor, Él alzó la voz y dijo: hoy se ha cumplido esta escritura entre ustedes. La palabra
que la porta un ungido, una ungida, una iglesia ungida, se cumple en medio de la gente. Se cumple. No es solamente una lectura bonita que tus oídos lo reciben con emoción. Se cumple. Lo que la iglesia dice se cumple y es respaldado por la unción del Espíritu. Conclusión, las evidencias de la unción. Hay humildad, hay sujeción, hay buen testimonio. Enfrentas la tentación y vences. Sirves al Señor facultado por su poder. Te congregas, enseñas a otros y predicas el Evangelio. Póngase en pie, por favor. Póngase en pie. Cierre sus ojos. Los que estaban en la sinagoga colocaron su mirada atento al Señor. Ponga su mirada por la fe en el Señor en este momento.